Bien, es cortita la clase de hoy. Es una introducción a la normalización. Siempre que vamos a analizar un sistema, una base de datos, ¿sí? Queda a cargo nuestro descomponer esta base de datos en pequeños grupos de registros o segmentos. De eso se trata la normalización, de quizás tablas que se encuentran con mucho contenido de datos que no son dependientes posiblemente uno del otro o de la clave primaria en la primera instancia. Hay que tratar de dividir en segmentos más pequeños. El divide y vencerás, clásico que siempre hablamos en todo lo que desde el comienzo de la carrera. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se escucha? Sí, profe. Hay, bien, hay dos formas, ¿sí? De las que hablamos siempre. Por un lado está la descomposición, que es el proceso por el cual nosotros vamos a descomponer una base de datos en grupos y segmentos de registros más pequeños, ¿sí? El mismo siempre va a ser necesario de la arquitectura de datos, sea relacional, sea jerárquico, o sea, inclusive en algunos casos, no relacional, ¿sí? La normalización es esa descomposición, pero aplicada a la base de datos relacionales, ¿sí? Que convierte una relación en una gran relación. Acuérdense que tabla es sinónimo de relación, ¿sí? Relación es sinónimo de tabla, ¿sí? Que convierte esa gran tabla o esa gran relación en un conjunto o varias subrelaciones, ¿sí? Cada una de las cuales vamos a tener que cumplir o hacer que obedezcan ciertas reglas. Estas reglas se van a determinar en términos de dependencia. Por eso, para hablar antes de normalización, tenemos que hablar de las dependencias que existen. Bueno, las dependencias. Existen diferentes tipos de dependencia. Acá está mal, pero bueno, lo que vamos es, está mal la presentación, ¿sí? Estamos interesados siempre en los atributos, ¿sí? Que dependen, ¿sí? Entre ellos de los individuos o de varias poblaciones que tenemos. Entonces, si consideramos que tenemos a los atributos D, E y F, vamos a ponerla así, por ahora, las dependencias de una relación funcional, sí que van a ser determinan un valor, ¿sí? De las otras variables. Si yo les digo esto, por ejemplo, la matrícula de ustedes de alumnos, ¿sí? Va a determinar el valor del nombre y el apellido de ustedes. Eso es una dependencia. El apellido y el nombre generalmente dependen también de ese número de matrícula para identificarlos a ustedes, ¿sí? O de Juan Pérez, teniendo dos Juan Pérez, la matrícula va a determinar de cuál de los dos Juan Pérez estoy hablando. ¿Me siguen hasta ahí? Eso es una dependencia, un ejemplo de dependencia. ¿Sí? Si consideramos que E y F dependen de D, ¿qué quiere decir? Que el nombre y el apellido dependen de la matrícula, en este ejemplo, entonces simbólicamente, y no voy a dar mucha simbología porque sé que por ahí se van a perder un poco, que la matrícula, el nombre depende de la matrícula y el apellido depende de la matrícula. Por citar un ejemplo, existen diferentes tipos de dependencias, ¿sí? La que llamamos total, completa y la transitiva o múltiple. Estos tipos de dependencia, total o uno a uno, ¿sí? Completa con subtupla y la transitiva que es de múltiples, ya vamos a ver después, atributos. Las dos primeras se consideran dependencias funcionales. Y el problema general que tenemos en las bases de datos que no están normalizadas es la dependencia transitiva, que es la que tenemos que corregir generalmente al final en la tercera forma normal. Una dependencia total, voy a pasar al ejemplo directamente, ¿sí? No significa unicidad, ¿sí? Pero vamos acá a este ejemplo. Tenemos acá 3 identificadores de una persona. Por ejemplo, el nombre, el número de seguridad social, esto para Estados Unidos, aclaro, y el número de empleados dentro de una empresa. Estas 3 variables, ¿sí? Pueden ser variables o variables claves dentro de lo que es
una relación en una base de datos. Puedo identificar a ese empleado de 3 diferentes maneras. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que esas 3 variables pueden representar una dependencia total. Tanto el número de seguridad social como el número de empleado identifican a ese individuo de forma única. Es decir, que por el número de seguridad social yo voy a saber el nombre de la persona, por el número del empleado yo voy a saber el nombre de la persona, por el número de empleado puedo saber el número de seguridad social, ¿sí? Y por el número de empleado puedo saber el nombre de ese empleado. ¿Me siguen hasta ahí? A eso se Sí, llama, profe. De ¿eh? 10. A eso se llama dependencia total, ¿sí? Que no significa, como decía antes, que sea única, unicidad, que tenga un postulado de unicidad, ¿sí? Pero sí puede ser que esta variable dependa, ¿sí? De 2 variables que pueden ser claves, ¿sí? O que tengan un valor único dentro del registro. Otro ejemplo, un número social atañe a una población completa de trabajadores de los Estados Unidos. El número de empleados, no se lo estaba diciéndole a ustedes, se aplica solamente al personal de una empresa en particular. El nombre puede ser totalmente único, ¿sí? Y la dependencia total existe solamente cuando un empleado tiene un nombre único. Si el número de empleado es clave de la relación, el número de seguridad social es sinónimo de aquel. Claro, porque el número de empleado va a ser igualmente asociado o va a estar asociado al número de seguridad social que tiene ese empleado, ¿sí? Entonces, esos dos, ¿sí? Son sinónimos, pero, por ejemplo, si el nombre no es único y hay dos Juan Pérez adentro de la empresa, entonces no puedo identificar a ese individuo en la cantidad de registros que tengo en mi relación, pero sí puedo, cuando está asociado al número de clave del empleado o al número de seguridad social, ¿sí? Al no poder establecerse una dependencia total, ¿sí? El nombre, en cierta forma, va a depender de cualquiera de esas 2 variables. Otro ejemplo, acá está el ejemplo que estaba por decir. Por ejemplo, las patentes. Una identificación con 2 letras, tal como sea para lo que es el estado de California. Una designación de un número de dígitos tal como 12 para California, 12 dígitos para lo que es el estado de California. Ambas dos, ¿sí? Son dependencias totales. ¿Qué quiere decir? Se puede identificar inequívocamente a ese estado teniendo esos dos atributos, ¿sí? Bien. Sin embargo, muchas tuplas pueden contener la misma identificación de estado, dado que muchos de nuestros clientes pueden venir de California, lo que resulta ser que la dependencia total no significa que haya una unicidad en esas variables. ¿Me siguen? Porque esta sí que está complicada a veces para entender. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Después tenemos otro tipo de dependencia que es la dependencia completa o subtupla. ¿Sí? El código me puede llevar al nombre de un alumno, ¿sí? Y el código y ese alumno tiene asociado un promedio, ¿sí? Esa es una dependencia funcional completa. Por ejemplo, bueno, esto se aplica cuando que tenemos más de 2 variables y una variable dependiente depende de 2 o más variables independientes. Eso nomás, vamos a ver un ejemplo acá. Esta es la más sencilla de comprender. Una dependencia completa es cuando yo tengo, por ejemplo, una orden de compra, en donde está asociado el número de compra, acá, ¿sí? El que es único, vamos así a decir. Después tengo el número de artículo, que estoy comprando el ID del artículo, que también, ¿sí? Puede ser único, y la cantidad de artículos que yo solicité en esa orden de compra. La cantidad de artículos que yo
solicité en esa orden de compra depende sí o sí de qué, para saber de qué cantidad estamos hablando, del número de artículo y también del número de compra, porque yo puedo tener en otros números de compra el mismo artículo y la misma cantidad de ese producto pedido. ¿Y cómo yo sé a quién le vendí esto y a quién le tengo que entregar esto? De acuerdo al número de compra que yo tengo realizado. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces vamos por partes. En mi sistema contable, ¿qué voy a tener yo? Varios pedidos diferentes. El mismo artículo, como les dije, puede aparecer en distintos pedidos y cuando ello sucede, puede estar asociado a distintas cantidades con el mismo artículo o a la misma cantidad. Entonces, sí o sí, ¿sí? Esa tupla va a tener que, yo voy a tener que identificar ese artículo y esas cantidades ¿con qué? Con un ID de compra, que es el que me va a decir, ah, este número de artículo y esta cantidad se pidió para este ID de compra, ¿sí? Ahí hay una dependencia completa, ¿sí? La cantidad es completamente dependiente del ID de compra y del número de artículo, como le decía, ¿sí? Entonces resulta claro que ¿qué? Que el número de pedido no es suficiente para determinar la cantidad de artículos de un determinado número de artículos, ¿sí? Bien. La cantidad no es dependiente solamente del ID de compra o del número de artículos, es completamente dependiente de ambas, porque para poder saber esa cantidad que yo pedí, necesito saber de qué artículo. Y esa cantidad y ese artículo, ¿a qué compra pertenecen? Entonces esa es una dependencia completa. La dependencia completa y la dependencia total, como les dije yo, forman parte de las dependencias funcionales, que no son tan complicadas de trabajar. Acá está el problema cuando vemos en una base de datos, ¿sí? Y hablamos de la dependencia transitiva. La dependencia transitiva se aplica a tres o más variables. Y esto tiene mucho que ver con la lógica de lo que es la teoría de conjuntos, ¿sí? Consideremos el caso de solo tres variables, S, T y B. Diremos que S es la variable independiente si los valores de S determinan tanto a T como a B y se simboliza así. S, ¿sí? Depende de T, entonces S depende de B si T depende de B. Bien. Tenemos dependencia transitiva cuando S determina los valores de T y B, pero los valores de B pueden considerarse como dependiendo de los valores de T. Esto vamos a verlo acá, en un ejemplo, que les voy a mostrar acá para que se le haga mucho más fácil. Esto es la parte más de teoría. ¿Cómo hacemos para solucionar ese problema? Y ahora les voy a mostrar el ejemplo. Con un ejemplo van a entender mucho mejor. Si podemos manejar las dependencias transitivas, dice acá, podemos reducir el espacio total requerido para almacenar los datos. Por eso es tan importante poder normalizar y eliminar en lo posible, manejar estas dependencias transitivas, ¿sí? Separar estas relaciones, ¿sí? En relaciones más pequeñas, pero conservando, ¿sí? La relación que tienen, ¿sí? O conservando el vínculo que tienen sin perder datos o la información que tienen entre ellas. Vamos con este ejemplo. Consideramos que un ejemplo de cursos, departamentos y escuelas, ¿sí? A ver, ¿dónde está mi gráfica acá? Bien. En mi tabla tengo curso, departamento y escuela, que es S, T y B, como estábamos haciendo el ejemplo. En consecuencia, canto será dictado por el departamento de música en la escuela de artes. Hidráulica en el departamento de ingeniería civil en la escuela de ingeniería, ¿sí? Y que impuesto será dictado por el departamento contable en la escuela de administración. Entonces yo puedo decir que canto se da en la escuela de artes y ciencias, por ejemplo. Canto se da en el departamento de música, pero canto también se da en la escuela de música. Entonces sí, S, entonces T, S, entonces B. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo respecto al ejemplo que le di. Llamemos S al curso, T al departamento y B a la escuela. Entonces tenemos que S
El curso, entonces, se da en un departamento y el departamento, entonces, se da en una escuela. Por ende, ese curso se da en una escuela y eso es una dependencia transitiva. Lo ideal es descomponer eso, ¿sí? Asociando al curso con un departamento en una relación y otra relación que identifique al departamento con la escuela. Entonces tendríamos dos relaciones en vez de una sola, como en este caso. Dos tablas, quiere decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendríamos una relación de menor grado con menor cardinalidad y aquí va a tener que ver mucho el ahorro de espacio en la empresa. Entonces decimos que los cursos se dictan en el departamento, ¿sí? Y los departamentos pertenecen a una escuela. Y eso, ¿sí? Respecto a lo que es la dependencia transitiva, aunque no parezca, me da un ahorro mejor del espacio y optimización del espacio en lo que es la base de datos y no hay una redundancia o quizás no hay una dependencia transitiva. ¿Está? Esas son las dependencias y la introducción a la normalización. ¿Por qué necesito que sepan esto? Porque cuando empecemos a normalizar, las formas normales van a ir eliminando o mejorando algún tipo de dependencia que estuvimos hablando hoy, de las más importantes, o vamos a ir arreglando teniendo en cuenta eso. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, eso está subido igual ese apunte de clase para, ya hay un chat acá, para la clase. Mm, mm. ¿Quién puso acá Augusto? ¿Querés que repita todo? Augusto. Ahí está, ahora sí. Ah, recién pudo conectar el programa este Esperen, y esperen, que veo, voy a dejar de grabar, chicos, porque si no, veo el PNG.